Hola chicos. Hace poco salió el capítulo de Dragon Ball Super y muchos han estado sacando sus resúmenes y opiniones, y se me pasó por la mente por qué no hacerlo yo también. Si él puede, yo puedo. Sobre todo considerando que estamos en las partes finales de esta saga. Así que comencemos. La verdad es que hay que admitir es que el gas de la primera página se ve bastante imponente. Y como muchos esperaban incluyéndome, es que Gas superaría a Goku considerablemente. Y utilizó una técnica rara de telequinesis al parecer, con la que estaba ahorcando a... ¡No mames, espérate! Cierto, primero haremos un resumen del capítulo y después opinaremos sobre lo que creo que pasará en el próximo. Sigamos. Gas le dice a nuestro prota que le arrancará la cabeza y hubiera pasado si no hubiera usado la teletransportación, con lo cual apareció atrás de él intentando patearlo, pero Gas fue más rápido y sin voltear, le conecta un golpe que daña a Goku, y le aparece atrás sorprendiéndolo y diciéndole que se siente fenomenal. Gas dice que cada una de sus células están dándole combustible. Algo que chicos no sé si soy el único que lo piensa, pero esto es lo mismo que hace Vegeta con su Mega Instinto. Pues, tal vez nadie lo note. Y curiosamente ambos reciben daño físico, la diferencia es que Vegeta se deja golpear, lo cual daña su cuerpo pero le da más poder. ¡Soy un pendejo inteligente! Mientras Gas sacrifica sus años de vida, dañando su cuerpo pero le da más poder, es lo mismo técnicamente. Gas dice que nunca había sentido ese placer, lanzando a Goku por los aires y haciendo una especie de tornado la cual daña a Goku considerablemente. Básicamente Gas se está mostrando muy superior. Goku cae al suelo dañado y Elec confiado dice que Gas cuando quiere lucha bien. Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. Maki menciona que es bueno que esté ganando, pero está muy raro. Gas empieza a ahorcar a Goku con su mano, y con la otra crea un puño gigante con el cual golpea a Goku. Es un enfermo mental. Maki menciona que parece haber envejecido bastante, pero Elec dice que su poder no ha disminuido sino que ha aumentado, lo cual es cierto y se ve reflejado en el combate, pues Gas le está dando una buena paliza a Goku. Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas. El cual le dice a Gas que su cuerpo no concuerda con su nivel y Gas le da una patada. Goku sale volando para atacar a Gas, el cual crea unos puños gigantes y vuela también para atacarlo en una escena épica. Pero de la nada los separa un ataque. Y para sorpresa de los personajes, pero lo que ya muchos queríamos que pasará. Y sí, Granola ha vuelto a la batalla. Sí. Goku se alegra y dice su nombre y Elec dice que ha vuelto ese muerto en vida. Efectivamente, se mamó. Pero de manera sorpresiva Granola ataca a Goku. Gas se muestra sorprendido y Elec piensa erróneamente que Granola aún le tiene odio a los Saiyajin y le dice que si los mata volverá a trabajar para ellos, pero no. Granola ayuda a Goku y dice que escuchó la voz de Bardock y quiere llevar a cabo lo que debe de hacer, que confíe en su poder creando un ataque de energía. Goku le dice que tendrá a Gas ocupado, mientras que él se encargue de reunir las energías suficientes para derrotarlo. Granola le da las gracias. Gas le dice que no lo va a dejar y el Goku se lanza para enfrentarse al otro. Goku le da una patada y detiene los golpes gigantes de Gas. Fascinante. El cual le tira golpes y zapatos gigantes, Es sublime. los cuales le dan a Goku. Gas voltea hacia Granola y se sorprende del gran poder que está cargando y le lanza una esfera de ki. Pero Goku la intercepta también con una esfera de ki, diciéndole a Gas que no han desistido de derrotarlo. Gas le lanza muchas ráfagas de ki, las cuales Goku intenta resistirse cubriéndose con sus brazos. ¡No me rendiré! Granola dice que mal que aún no puede disparar. Gas se burla diciendo que lastima. Pero sorpresivamente aparece Vegeta, el cual había sido derrotado hace un capítulo. ¿Para qué o qué? Él sujeta a Gas y le dice que el ataque aún no está listo, y que reúna las suficientes energías. ¡Más rápido, Tyrone! Maki le dice a Oil que hay que ayudarle lanzándose al campo de batalla, pero aparece Monaito, el cual los duerme con una técnica especial o algo así. Justo entonces, por pura coincidencia,
Granola ya había cargado la energía suficiente, y en el momento justo pues Gas se acababa de quitar de encima a Vegeta. El Egg menciona que no podrá disparar eso a la superficie, pues destruiría el planeta que quiere proteger, cuando justo aparece lo que hizo a este capítulo tan polémico. Me refiero a Goku Susanoo XD. ¡Me gusta! ¡Dame más de eso! Gas impresionado pregunta qué es eso. Goku lo agarra. Gas dice que lo suelte. Pero Goku no le presta atención XD. ¡Suéltame, gordito! Y de un movimiento lo saca rápidamente del planeta. El problema es que a Granola le duelen mucho los ojos por la paliza que le dio Gas capítulos atrás. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Pero O'Neil llega como salvación ayudando a Granola a apuntar a Gas y con el apoyo de Goku y Vegeta lo vence con su gran ataque de energía. Goku y Vegeta salen volando por la onda expansiva pero Granola los atrapa. ¡No contaban con mi astucia! Para sorpresa de muchos incluyendo los Hita, Granola no lo mató, sino que ya no quiere vengarse por lo que lo dejó vivo pero inconsciente por varios días diciéndoles que se lo lleven y no causen más problemas. ¡Miradme! ¡Miradme! ¡Soy diferente! ¡Soy especial! Granola se disculpa con Goku y Vegeta por todo lo que causó. Pero ellos entre risas le dicen que por qué viene eso ahora y en la última página se ve un cráter donde está Gas fuera de combate. Ahora sí, ¿qué me pareció el capítulo? No lo sé, tú dime. Pues simple, el capítulo me pareció good. Lleno de acción pero también con diálogos. Algo que me gustó es que prácticamente todos participaron de forma activa. Goku, Vegeta, Gas, Granola, Maki, Oil, incluso Monaito. No hubo un protagonista como tal. Todos fueron partícipes y entre todos se construyó una buena historia. Aunque hubo uno que no hizo nada, fue el Egg, el cual solo se quedó observando. ¿Por qué me insultas, güey? Por cierto, muchos tenían dudas de si el Egg y los demás se preocupaban por Gas. A nadie le importa. Y en el caso de Egg, como muchos, estaban pensando ver a Gas como un arma que pondrá a los Hita como la organización más fuerte del universo. Mientras que sus otros hermanos, aunque quieran lo mismo, no ponen ese objetivo por encima de la salud de Gas. Mientras que el Egg, y aunque pueda sonar raro, el Goku Susanoo me gusta. ¡Así es como se siente! Soy un gran fanático de este deporte. Bueno, tal vez no me gustó cuando apareció en la saga de Moro, pero eso fue porque apareció muy de la nada, sin contar de que parecía una copia de el Susanoo de Naruto. ¿Coincidencia o destino? Además de que esa saga había sido más de técnica que de poder. Y viene y salen con esto. Mientras que ahora le dieron una mejor explicación. Pues en este caso no derrotó al villano, simplemente lo lanzó fuera del planeta. Además de que aparece por instinto, lo cual tiene sentido pues así es el Ultra Instinto, el mismo nombre lo dice. No, ¿en serio? No me diga. Nunca me lo hubiera imaginado. Y sobre todo me encantó que no haya sido Goku el que haya derrotado a Gas, sino que lo hizo Granola. No me esperaba eso. Pero me esperaba no esperar nada, así que no cuenta. Pues después de todo esta es su saga, además él empezó este conflicto y me parece genial que él lo termine. Además de que a veces cansa que Goku se lleve el crédito al final. Vienen cosas estupendas. Cosas estupendas. Por cierto, mis predicciones del siguiente capítulo y lo que creo que puede pasar es: 1. El Egg se lleva a Gas y utilizando al androide 73 copia sus poderes y Gas, al no quedarle tiempo de vida, muere. Pero el Egg sabe que en cuanto a número está en desventaja, con lo cual necesita un aliado, por lo cual se alía con Freezer, el cual también puede recibir un power up, diciendo que estuvo entrenando y se fortaleció mucho, acercándose pero no superando a Goku Ultra Instinto del principio de la saga, y a Granola por el simple hecho de que él pidió ser el mortal más poderoso y eso incluye a Freezer. Y después de un tiempo, tal vez después del final de Z, ellos enfrentan a Goku y los demás. Y la segunda opción es que el Egg se vaya del planeta para planear algo nuevo, pero sin utilizar a 73, y esta saga se acabe en un capítulo más. La verdad yo creo que es la primera opción. ¿Ustedes qué piensan? Díganme en los comentarios qué creen que pasará con esta saga de Granola. Tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y COD. No olvides dejar tu like si te gustó el video. Suscríbete. Tu apoyo es fundamental para que el canal crezca y pueda traerte más contenido. Agradecidos con aquellos que ven mis videos hasta el final y me dedican su valioso tiempo.
Por el momento bríndenme su energía para que mi ki venza a los dioses. Mi chakra a los Otsutsuki y mi cosmo a los olímpicos. Yo soy Animec Pro y hasta un próximo video. Adiós.